Hola, bendiciones. Estamos en un nuevo mes y como ya es de costumbre, nos preparamos a hacer una semana de ayuno de oración. Para este mes el Señor nos ha motivado que hablemos sobre lo que es el perdón y hemos decidido hacer una serie con el nombre Que mi vida sea una vida que restaure. Esta serie inicia el día de hoy. Está contenida por 6 lecciones. Hoy es la primera, damos inicio. Y el tema que vamos a desarrollar, tocando varios tópicos o varios aspectos, lleva como título Misericordia, perdón, soportándonos unos a otros. Para el abordaje que se va a hacer de este tema, vamos a tomar como referente la palabra en Gálatas 6. Y yo voy a estar leyendo para ustedes los primeros 10 versículos. Leeré en versión, traducción, lenguaje actual. El título de este capítulo es Ayúdense unos a otros. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe de compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Amén. Tomemos como referencia la realidad de nuestra condición humana, en la cual la imperfección es una característica de ella. En alguna ocasión, todos hemos errado o hemos caído o pecado. Nos hemos visto en situaciones en las cuales hemos traído dolor a nuestras vidas y también dolor a los que nos rodean. Y el plan de Dios ante esta situación es que como hijos de Dios que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, busquemos y corramos hacia Él. ¿Por qué? Porque Él está pronto, está presto a levantarnos, a restaurarnos, a ayudarnos. En ocasiones, cuando se da consejería, se habla con las personas y estas señalan situaciones de dolor, ya sea físico o emocional. Y esos sinsabores, esos dolores impactan negativamente la parte espiritual de la persona. Estas enseñanzas principalmente están dirigidas para personas que son hijos de Dios, que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Personas que saben que en la palabra de Dios ha quedado manifestado la demanda de que nosotros debemos
de apoyarnos unos a otros, de que nosotros hemos de perdonarnos unos a otros. Prueba de eso está la base que hay de oración en el modelo que hizo Jesús, de perdonar, pedirle al Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta oración modelo no solo puede ser algo que se repita mecánicamente, sino ha de ser una realidad en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, como hijos de Dios, como conocedores de su palabra. Y cuando hablamos de tener misericordia, de tener perdón, de soportarnos unos a otros, es porque en el cuerpo de Cristo hay algunos miembros que se toman la libertad de no ser misericordiosos. Cuando ven una persona que ha caído, que ha errado, que ha pecado, la señalan, la maltratan, son poco condescendientes con ella, sin importar si esa persona está realmente arrepentida y ha pedido perdón al Señor. El Espíritu Santo nos está hablando en esta oportunidad y nos está diciendo, los estoy llamando para que como un solo cuerpo que son en Cristo, se apoyen unos a otros en lo que alguno es débil y el otro fuerte, entonces que se unan y se ayuden mutuamente. Porque todos en alguna área seremos muy fuertes y en otras requeriremos que algún hermano, algún compañero de milicia nos apoye, nos acompañe. La humildad ante Dios de reconocer nuestro pecado y pedirle a Él perdón ha de estar siempre intrínseca en nosotros. Es una realidad que se debe dar como hijo de Dios. Cuando yo peco, cuando yo erro, cuando yo hago algo que no va conforme a la voluntad de Dios, le pido perdón al Señor. Y juntamente con eso, me perdono yo también. Si puedo, y está a mi alcance, y es necesario, le pido perdón a todos aquellos que me rodean, que se han visto afectados por la situación en la cual hubo dolo, hubo daño para terceros. ¿Por qué es necesario volver a hablar de esto? El Señor ha estado mostrando que hay batallas espirituales, hay situaciones generacionales, hay escenarios en la vida de las personas que no han podido ser conquistados porque hay todavía raíces de amargura, porque hay áreas en las vidas de nuestros amados hermanos que no han querido entregarse a Cristo, que no han cedido eso al Señor y le han dicho, te entrego esta situación. Hoy decido perdonar a fulanito, a menganito, en el nombre de Jesús. Y esta cuestión del perdón no es solo si yo quiero, es que Dios nos manda a decir que seamos misericordiosos y que perdonemos. El problema que estamos viviendo en la actualidad es que dentro del cuerpo de Cristo hay muchos jueces. La gente señala, la gente murmura, la gente castiga, expone a la vergüenza al propio cuerpo de Cristo, porque en lugar de perdonar al hermano y cubrir la falta, pasarla por alto, por haberse ejercitado en el perdón, más bien lo hace visible, lo expone. ¿Y esto qué está trayendo? Esto está trayendo que muchas personas se alejen, muchos hijos de Dios se alejen de las congregaciones. ¿Por qué? Porque están cansados de sufrir señalamiento, están golpeados de que los estén maltratando, de que los estén señalando, de que los tengan etiquetados.
Oye, el Espíritu Santo nos dice, para poder restaurar al caído, el que restaura ha de ser una persona que se mueva, que viva en el Espíritu, una persona que sea realmente espiritual, una persona que tenga una actitud como la de Jesús, de amor, de misericordia. Esa pasión que movió a Jesús de dar su vida por todos los pecadores, es la que Dios demanda de nosotros, ese deseo de ayudar y de amar a nuestro hermano. Dios nos habla en relación a que Él quiere de nosotros un corazón obediente. Dios quiere de nosotros un corazón contrito y humillado ante su presencia. Y como dice la palabra, estar con aquellos que lloran, con aquellos que sufren, es más bienaventurado. ¿Para qué? Para fortalecerlos, para restaurarlos, para levantarlos. Es un espíritu de amor lo que se ha de manifestar en los hijos de Dios. Dice la palabra en Oseas 6, versículos 6 y 7. Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Pero ustedes se portan como Adán, son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. ¿Por qué esta palabra tan fuerte? Porque el Señor hace énfasis que Él quiere un corazón obediente y Él nos ha llamado a que nosotros nos ejercitemos en el perdón, en el amor. ¿Cómo vamos a rescatar a los perdidos si dentro del mismo cuerpo de Cristo hay señalamientos, hay arrogancia, hay falta de valoración por nuestro hermano, por nuestro prójimo, y hay una suprema autovaloración? Las personas que están en algunos puestos, que tienen algunos ministerios, creen que están superior que el resto. Y Jesús, siendo hijo de Dios y teniendo todo el derecho para él haber ejercido una postura de juez en contra de la humanidad, en contra de nosotros, teniendo él ese poder, él decidió ser abogado. Él le pidió al Padre ser abogado, sentarse a la diestra del Padre Dios para estar intercediendo por nosotros, sus hijos, los hermanos de Jesús. Es importante entender que un corazón conforme al corazón de Dios va a tener pasión por las almas, va a tener ese deseo de restaurar, ese deseo de levantar, ese deseo de ayudar y de apoyar. El Señor quiere, demanda eso de nosotros. Amor, comprensión, porque junto con eso nosotros vamos a recibir libertad también, y esa persona que está en una situación que necesita de restauración también va a recibir libertad, va a ser restaurado y se va a levantar. Y es por eso que Pablo en Gálatas 6 dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Dios quiere en nosotros un corazón conforme al de Él. Dios quiere que nosotros tengamos una posición de restauradores, de amigos de Jesús, de hijos de Dios. Que tenemos que hacer una llamada de atención, que tenemos que hacer ver a nuestro hermano en qué error incurrió, sí, pero como santos, como espirituales, le vamos a explicar, le vamos a decir y lo vamos a restaurar, lo vamos a levantar, lo vamos a apoyar.
¿Para qué? Para que siga él ejercitándose en el ministerio, en el llamado que Dios le ha entregado. Y hay personas que consideran que ellas tienen esa potestad, ese poder de señalar, de maltratar, de herir, de subestimar al hermano o al prójimo. Y eso son estados, esas son características, acciones de personas que se mueven en arrogancia. Dios nos llama a tener un espíritu de humildad. Tanto ha de ser humilde el que reconoce su pecado y pide perdón al Señor y a los hermanos, como debe haber humildad de aquel que tiene que recibir a ese hermano y concederle ese perdón, liberarlo de esa carga por el pecado, por el error, por el daño que haya hecho. Tengamos cuidado de no confundir la humildad con sinónimo de pobreza, de andar mal vestidos, sin bañar, sin perfumar, sin arreglar. Eso no es humildad. La verdadera humildad nos habla de una persona de calidad, que en esencia es una persona íntegra, que lo que habla es lo que piensa, es en lo que cree y es como actúa. Dice la palabra en Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo mal. Y en este versículo, en este capítulo de Proverbios 8, ¿quién habla es la sabiduría? ¿Y quién es la sabiduría? La sabiduría es Dios, la sabiduría proviene de Dios. Y dice el versículo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Entendamos que hoy el Señor nos está diciendo, no apruebo, no me gusta la gente arrogante, la gente orgullosa, la gente que se porta mal. ¿Por qué? Porque hay personas que aunque tienen grandes ministerios, manifestaciones en las cuales el Espíritu Santo les respalda, y se sienten por eso superiores a los demás y que pueden señalar. ¿Cuántas personas se exponen por redes sociales o por diferentes medios al mismo cuerpo de Cristo por estar en arrogancia, en falta de humildad, por orgullo, por pensar que ellos son los que tienen la investidura y que ellos tienen que defender el universo, que tienen que defender la causa de Cristo? Pero la causa de Cristo se defiende con amor, se defiende sazonando las palabras, llamando las cosas por su nombre, pero recordando que como espirituales vamos a levantar, a restaurar a aquel que ha caído, aquel que necesita ser levantado. Y son dos planos que nos da esta situación, tanto el que necesita ese perdón, esa restauración, como aquel que es espiritual y que está en posición de entregar o de brindar esa ayuda. Tengamos que presente que la doctrina de Cristo nunca se ha enfermado, que en la palabra está muy clara, donde dice que cada vez que un hermano se encuentra en un error, hemos de proceder acorde a la naturaleza espiritual, que es el deseo, el anhelo de Dios de restaurar y no de destruir. Cuando un hijo de Dios se levanta contra otro hijo de Dios, entrega cierto nivel de legalidad a Satanás para destruir tanto al que obró mal como al que está hablando mal del prójimo. Y Pablo nos habla, y la Biblia también nos habla, que si no hay amor, nada tiene sentido. Que lo más importante es restaurar al caído,
que lo más importante es movernos en misericordia. ¿Por qué? Porque tememos al Señor. Ese es el temor que debemos de tener, el temor de Dios, el temor de Yahweh, en el cual yo no voy a hacer mofa, no voy a hacer burla, no me voy a poner en una posición altanera en contra de aquel que ha pecado, que ha caído. No me voy a poner a chismear, a murmurar, sino que voy a orar y voy a interceder. Y si en mi posición, en mi oportunidad está de levantar a ese hermano, de restaurarlo, de acompañarlo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y para aquel que ha caído, para aquel que ha pecado y para los que han sentido el impacto de esa situación? Recordemos lo que dice Primera de Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesús decidió ser nuestro abogado. Cuando nosotros pecamos, hemos de venir a Él a pedir perdón para que con su sangre nos limpie, para que en esos huecos, en esas faltas, en esos errores, se ha puesto la sangre del Cordero y así se ha cubierta nuestra falta, perdón. Así que si Jesucristo nos perdona, ¿qué sucede con nosotros? Si Dios en su infinito amor y Jesús su Hijo en su infinito amor perdonan a aquel que se arrepiente del pecado. ¿Qué papel hemos de tener nosotros los que somos conocedores de la palabra? Hemos de perdonar, hemos de restaurar. Esta palabra viene a surgir, a hablar. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden desarrollar los ministerios. Hay personas que creen que Dios no les está hablando. Hay personas que se sienten como si estuvieran frías, apagadas, apocadas. Pero es que hay situaciones que no se han perdonado. Hay situaciones que se han guardado para sí y le han dicho a Dios, puedes trabajar en todas las demás áreas, pero esta no, esta la voy a sostener, esta la voy a cobrar yo, o esta la voy a mantener. El Señor quiere que nosotros entendamos que en el perdón hay poder. Este poder que nos libera, que rompe cadenas, que derriba muros. Es esa sanidad que viene a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, que permite que pueda entrar el Espíritu Santo y operar en nosotros y hacer todo lo que Él ha planeado para nosotros de acuerdo a su propósito de vida. Hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas que has de revisarte ante Él, ante la presencia de Dios y decirle, Señor, si hay algo que yo he bloqueado, si hay algo que no he querido entregar, si hay algo que he dejado en el olvido, si hay algo que he guardado. Hoy, Señor, te pido que me reveles, que me muestres, que yo pueda soltarlo, porque deseo tener un corazón como el tuyo, porque deseo y quiero ser misericordioso, quiero perdonar y quiero poder ayudar a aquel que está en necesidad. Y en esa actitud vamos a recibir liberación, vamos a recibir paz, vamos a recibir sanidad en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y damos gracias al Señor por ser nuestro abogado. Porque cuando hemos sido lavados en su sangre, como dice la palabra, el que está limpio no necesita baño. Sino hay que lavar los pies, que son los que se ensucian. Y esa es la simbología del caminar por la vida, de las vicisitudes, de las situaciones que pasamos, que a veces tropezamos, que a veces pecamos, que a veces caemos. Pero para eso tenemos a Jesucristo el justo. Él nos levanta, Él nos restaura, porque Él nos ama.
Les invito para que mediten ante la presencia de Dios esta palabra. Puedes decir realmente delante de la presencia de Dios: soy un hijo de Dios misericordioso, soy un hijo de Dios que me ejercito en el perdón, soy un hijo de Dios que soporto a mis hermanos, pero no en ese soportar de que me lo aguanto, no es ese sinónimo, sino que en lo que yo soy más fuerte, más experto, le meto el hombro, le ayudo a aquel que está débil en esa área. Y también tengo la humildad para recibir esa ayuda, esa fuerza, ese soporte de aquellos que son más fuertes o tienen mayores habilidades en aquello en que yo necesito ayuda. Para estos tiempos, que son principios de dolores, el amor va a ser una marca dentro de los hijos de Dios. Así como está el Espíritu Santo, la característica del fruto del Espíritu se evidenciará en nosotros al tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra dice: contra tales cosas no hay ley. El Señor quiere, demanda de cada uno de nosotros que soltemos el pasado, que rompamos las maldiciones generacionales, que aquellas cosas que practicamos, que hacemos en nuestro diario vivir y con nuestras familias, que no están acorde a la voluntad de Dios, pero que nosotros las hemos visto como algo de costumbre, como si estuvieran bien. Quiere traer la revelación de que dejemos esos malos caminos, esas malas acciones, esas cosas infructuosas, obras de la carne, y que nos extendamos hacia el Espíritu de Dios. El Señor ha estado hablando, ha estado revelando, pero hay algunos que en algún momento han quedado marcados por el dolor porque no han perdonado. Y el Señor dice: te estoy hablando, te estoy entregando palabra, te estoy respaldando, te estoy dando revelación, pero estás tan enfocado en el dolor, estás tan enfocado en el pasado, que no perdonas, no te perdonas. Y por eso no avanzas, por eso no captas, por eso no sientes, por eso no escuchas. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Nosotros en misericordia hemos de movernos en amor hacia nuestro prójimo. Primero hacia Dios, por amor a Él, por todo su sacrificio en la cruz. Nos arrepentimos y le pedimos perdón de nuestro pecado. Nos perdonamos nosotros mismos y perdonamos a nuestro prójimo. Sea cual sea el escenario vivido y la situación en la que usted o yo nos encontremos, la directriz es perdonar. El Hijo de Dios no puede tomarse la libertad de decir: esto lo voy a perdonar, esto otro no. El Señor nos exhorta, nos habla: tienes que perdonar. Porque si no, en el mundo espiritual, que se rige por leyes, hay cierta legalidad que se activa cuando nosotros no perdonamos. Y eso trae repercusiones en contra de nuestro prójimo y en contra de nosotros, si no hemos perdonado, si no le hemos perdonado. Y dicho esto, vamos a tener una breve palabra de oración. Señor Jesús, de acuerdo a tu palabra de hoy, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, para que nosotros sepamos cómo conducirnos de acuerdo a tu voluntad, para que tengamos de nuevo, para que tengamos palabras sazonadas cuando tengamos la necesidad de corregir a alguno de nuestros hermanos o a nosotros mismos. Que tomemos en cuenta lo que dice la palabra, que tengamos cuidado. No vaya a ser que nosotros, señalando a nuestro hermano, a nuestro prójimo, ese mismo escenario, esa misma tentación, vaya a venir sobre nosotros y nos vayamos a ver tentados. En el nombre de Jesús, Señor, así como Jesús tomó la
decisión de ser abogado, no quiso ser juez, sino él decidió ser abogado y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así nosotros también decidamos interceder por nuestros hermanos, amarlos, soportarlos, perdonarlos, para todos seguir avanzando como cuerpo de Cristo que somos. En el nombre de Jesús, Señor, trae, Señor, a memoria aquellas cosas que no se han entregado ante ti, aquellas cosas que no se han soltado y que son precisos soltar para que venga sanidad en alma, en cuerpo y en espíritu, para que haya una manifestación poderosa de tu espíritu, por no encontrar alguna barrera que interrumpa o que abra un vallado para ver al enemigo atacar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, intercedemos para que podamos ser libres, Señor, de todo dolor. De si hay raíces de amargura, Señor, las arranques, Señor. Queden, Señor, pulverizadas, quitadas completamente. Y podamos tener la mente de Cristo y recordar que abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros. En el nombre de Jesús así lo pedimos. Amén. Los invito para que el día de mañana ingresen al link y puedan también escuchar la segunda lección en relación a este tema. Bendición.